El día de hoy vas a aprender el lenguaje de programación C y te prometo que después de este video vas a saber cómo funcionan todas las partes de este lenguaje de programación, incluyendo variables, condicionales, operadores, funciones, la programación orientada a los objetos y mucho más. Y este es uno de mis videos de mis series del canal Programador X, en donde te enseño todo un lenguaje con todas sus partes. Puedes ver que en mi canal tengo varios de estos tutoriales y cursos en los que he enseñado a cientos de miles de estudiantes a aprender un lenguaje de programación de la manera más rápida y sencilla. Y puedes ver lo satisfechos que están otros estudiantes en todos los comentarios en estos videos. Así que esto es prueba de que el concepto funciona. ¿Y cuál es nuestro plan para este video? Primero te voy a hablar sobre el lenguaje C, todo lo que puedes hacer con este y las oportunidades laborales relacionadas a C. Después vamos a ver en código cada una de las partes de este lenguaje de programación. Y después de aprender todos estos conceptos, ya vas a poder empezar a aplicar estas ideas y te voy a dejar algunos proyectos para que puedas practicar. Y antes de empezar, si es que tienes interés en computación, informática, desarrollo web, ingeniería de software, te invito a que te suscribas en este canal para seguirte trayendo más recursos como este. Y después de aprender todo esto, te invito a bajar un ebook que lo dejo totalmente gratis para ti con toda la información que vas a aprender hoy. C es un lenguaje de programación de bajo nivel y también es uno de los lenguajes más populares hoy en día. Es de bajo nivel, lo que quiere decir que es bastante eficiente, que se acerca más a trabajar con el hardware en comparación con otros lenguajes de programación que se enfocan más en el software, que normalmente son de alto nivel. Es decir, su enfoque no es en interfaces gráficas, aunque también lo puedes utilizar para desarrollo web, pero es más utilizado para trabajar directamente en el sistema operativo. También puedes trabajar con controladores, intérpretes y también herramientas de desarrollo. Pero lo vas a ver más utilizado para crear firmware para dispositivos electrónicos como microondas, tarjetas de circuito y toda la revolución que está sucediendo hoy en día, que incluye robótica, inteligencia artificial y también videojuegos. En los Estados Unidos, un programador de C puede ganar entre $50,000 y $100,000 anuales recién empezando con este lenguaje, y personas experimentadas pueden ganar incluso mucho más. Por supuesto, estos valores van a cambiar dependiendo de dónde estés ubicado. Estados Unidos tiene los salarios más altos para esta industria, así que te invito a que revises portales de trabajo en tu localidad, como por ejemplo Indeed.com. Y de paso te enseño cómo hacer esto para que ya puedas hacer un pequeño estudio de mercado y así tengas una mejor idea de las oportunidades. Por ejemplo, puedes ir a Indeed.com, puedes buscar C como lenguaje de programación y puedes poner alguna ciudad. Por ejemplo, yo vivo en Seattle y me gusta poner C Programmer, que está mucho más claro que es un programador en C. Hago una búsqueda y así puedo ver distintas oportunidades en mi localidad. Por ejemplo, aquí tengo un ingeniero de software para Amazon, que paga desde $115,000 al año. Voy a dar un clic aquí y puedo ir a la descripción del trabajo. Aquí dice que esta persona requiere conocimientos de C, C++, Rust. Entonces ten mucho en cuenta de que vamos a aprender todo este lenguaje. También es importante que comprendas qué otra experiencia es necesaria para conseguir un trabajo de este nivel, porque para este trabajo también se necesitan habilidades adicionales. Así que haz un estudio de mercado, así vas a tener un mejor entendimiento. Vas a saber qué estudiar exactamente para apuntar a estos trabajos, y ahora sí que ya tienes una idea de las oportunidades laborales, empecemos con este lenguaje. Ahora lo primero que debemos hacer antes de utilizar este lenguaje y también instalar nuestro editor de código o IDE para que podamos trabajar con este lenguaje. Así que primero debes bajar el editor de código. El que recomiendo es Visual Studio Code, que es el más popular hoy en día y funciona para muchísimos lenguajes. Puedes bajarlo desde code.visualstudio.com. Ahora es posible que tu sistema operativo ya tenga un compilador de C. Unos populares son GCC y también Clang. Y para esto lo puedes verificar corriendo en tu terminal cc, que es el compilador, -b, que es para ver la versión. Presiono Enter. En mi caso sí lo tengo instalado. Pero en caso de que no lo tengas, puedes correr este código Xcode Select Install, que instala Xcode, que incluye este compilador. Por supuesto, esto es para macOS, que es el sistema operativo que yo utilizo, pero si utilizas Windows o Linux, todo esto está explicado en el ebook que está aquí abajo en la descripción, para que puedas ver cómo instalarlo en estos sistemas. Y si tienes problemas, puedes preguntar a ChatGPT cómo instalar el compilador de C para Windows. Y así te va a indicar cómo instalar GCC. Básicamente te da un enlace, te enseña cómo ejecutar el instalador y después tienes que agregar este ejecutable a la carpeta path del sistema. Finalmente puedes verificar la instalación corriendo un comando muy similar, gcc-versión, para asegurarte que está instalado. Y también puedes revisar cómo instalarlo utilizando WSL en Windows. Para Linux va a ser algo similar, como instalar compilador
de C para Linux. Y básicamente en Linux, GCC ya viene instalado. Simplemente te recomienda actualizar el sistema y ChatGPT nos da diferentes opciones para diferentes distribuciones de Linux. Finalmente, haces exactamente lo mismo, verificas que el compilador esté instalado. Ahora sí, una vez que tenemos el compilador instalado, podemos probar si es que funciona. Así que ahora vamos a abrir VS Code y vamos a crear nuestro primer archivo. Abro VS Code. Abro una carpeta, por ejemplo, abro esta carpeta llamada C y aquí voy a crear mi primer archivo. A este lo voy a llamar hola-mundo.c. Todos los archivos de C terminan con la extensión C. ¿Y qué es un hola mundo? Ya lo vamos a ver más adelante, pero primero compilemos este archivo. Aquí de paso VS Code nos recomienda instalar una extensión que es para trabajar con C y C++. Así que presiono instalar. Esta extensión nos puede ayudar bastante con autocompletado de código, también nos va a dar colores para la sintaxis en las palabras, así que va a ser bastante útil. Una vez instalado, tenemos nuestro archivo y puedo abrir la terminal en VS Code. Para esto puedo ir a terminal, presiono nuevo terminal o puedo utilizar atajos como comando J para abrirlo y cerrarlo. Esto puede ser distinto en diferentes sistemas operativos. Y si quieres ver un curso completo de VS Code, tengo eso totalmente gratis para ti aquí arriba. Así que puedo cerrar la barra lateral y aquí voy a compilar mi archivo escribiendo cc, el nombre del archivo que es hola mundo, presiono Tab para autocompletado y presiono Enter. Si intentamos compilarlo, vamos a tener un error y esto es porque no tenemos ningún código. Así que vamos a escribir nuestro código de Hola Mundo. El código va a ser algo complejo porque C es un lenguaje algo complejo, pero no te preocupes, simplemente sigue estos pasos y así vamos a hacer que este código funcione. Primero vamos a escribir la palabra int, que significa un número entero. Y esto es porque los programas tienen que retornar un número entero. Ya vamos a ver más sobre esto, pero te digo más o menos la idea. Después escribimos el nombre de función main y después vamos a hablar también más sobre funciones, pero simplemente quédate conmigo. Y aquí abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Esto es necesario para las funciones y presta mucha atención a los espacios porque los espacios son muy importantes. Tienes que hacerlo exactamente igual a como yo lo estoy haciendo. Después ponemos espacio, abrimos llaves y vemos que se cierran unas llaves automáticamente. Entonces dentro de estas llaves va a estar nuestro código. Presiono Enter y lo que vemos aquí es una función. Y dentro de esta función, dentro de las llaves, vamos a poner nuestro código que queremos correr. Y vamos a utilizar una función incorporada que nos permite imprimir a la pantalla. Esta se llama print. Ahora abro paréntesis y se cierran los paréntesis. Y dentro de printf pongo comillas dobles y entre comillas dobles puedo poner un texto. Este texto va a ser hola, espacio, mundo. Y Hola Mundo es el primer texto que se escribe en cualquier lenguaje de programación que básicamente se utiliza simplemente para probar que este lenguaje funciona o para aprender por primera vez un lenguaje. Es decir, el lenguaje va a decir al mundo, Hola Mundo. Finalizamos con punto y coma porque las oraciones se tienen que terminar con punto y coma. Y en la siguiente línea voy a escribir return, que significa retornar, y voy a retornar un número entero. En este caso voy a retornar el número 0 y termino la oración con punto y coma. Y ahora nuestro código está casi listo, pero necesitamos importar esta función externa para imprimir. Entonces en la parte superior vamos a escribir el símbolo de número, include, para incluir, y aquí pongo símbolo de menor que, símbolo de mayor que, e importo una biblioteca que se llama stdio.h. Perfecto. Y esto ya debería ser suficiente para correr nuestro código. Abro la terminal una vez más. Aquí voy a limpiar la terminal. Puedo hacerlo con el comando clear. Presiono Enter e intento compilar una vez más, presionando la tecla de arriba 2 veces y vemos cc hola mundo. Presiono Enter y vemos que el error se ha ido. Ya no hay error. Pero tampoco vemos que haya funcionado. Ahora si abrimos nuestros archivos, podemos ver que se ha creado un nuevo archivo que se llama a.out. Es posible que esto se vea distinto en distintos sistemas operativos, pero este ahora es un archivo ejecutable que se ha compilado a partir del código que tú creaste. Es decir, este archivo ejecutable tú puedes ponerlo en diferentes computadores y puedes correrlo porque ahora es un programa. Pero verifiquemos que el programa funciona. En un sistema como Windows puedes dar 2 clics y puedes abrirlo, pero en macOS voy a presionar punto, barra oblicua, pongo el nombre del ejecutable y presiono Enter. Y podemos ver que hemos logrado imprimir Hola Mundo aquí, a la pantalla. Es decir, corrimos ese programa y ahora está funcionando como vemos claramente. Con esto hemos logrado imprimir nuestra primera línea utilizando el lenguaje C. Ahora aquí debes saber que este es uno de los pasos más difíciles, especialmente cuando estás aprendiendo.
Aquí es donde fallan casi todos los estudiantes porque todos tienen diferentes sistemas operativos o no han instalado bien algún paquete. Así que si tienes bloqueos en esta parte, asegúrate de copiar los errores que ves y simplemente llévalos a ChatGPT o Gemini o Llama 3 y pídeles que te ayuden con una respuesta, y así tú vas a ir poco a poco depurando estos problemas y solucionándolos para que tu código pueda correr. Y ahora que vemos nuestro programa, algo que te debes preguntar es: ¿por qué apareció este pequeño símbolo aquí? Esto no es muy importante, pero simplemente sucede porque todo el código se imprime en una sola línea. Y como ves, la línea de comandos de aquí siempre muestra este símbolo de porcentaje. Entonces, si queremos asegurarnos de que no se vea así, simplemente puedes añadir /n, que es un carácter especial que hace que salte a la siguiente línea. Y de hecho, algo que puedes hacer es compilar y correr tu código al mismo tiempo. Para esto voy a limpiar la consola. Yo en Mac utilizo comando K, que es lo mismo que clear. Escribo cc hola mundo y pongo doble símbolo de i y pongo punto /a.out. Esto simplemente hace que corra el segundo comando después del primero, y así lo corro todo en una sola línea. Y con esto vemos hola mundo y ya no vemos ese símbolo. Ahora te dejo como tarea a ti que en lugar de hola mundo imprimas hola universo. Perfecto. Ahora que ya has aprendido eso, vamos a ir por cada uno de los conceptos de este lenguaje de programación. Vamos a ver algunos ejemplos y así tú vas a ir aprendiendo este lenguaje. El siguiente concepto que quiero que aprendas son los comentarios. Los comentarios se utilizan para dejar comentarios a otros desarrolladores que van a leer tu código. Tal vez quieres dejar explicaciones y así va a estar mucho más claro tu código. Por ejemplo, aquí escribo // y pongo este es un comentario. Ahora, aquí es importante que sepas que los comentarios no corren como parte del código, simplemente son texto para comunicar ideas a otros desarrolladores. Así que corro este código y vemos que se imprime exactamente igual, no imprime las líneas de código. Así que como tarea, escribe otro comentario. Ahora voy a cambiar el nombre a mi archivo, no lo voy a llamar Hola Mundo, voy a cambiarlo a programa, porque este al final del día es un programa y vamos a ir reemplazando lo que está dentro de este programa para que sigas aprendiendo diferentes conceptos. Los siguientes conceptos que vamos a ver son los tipos de datos y las variables. Los tipos de datos son simplemente diferentes tipos de datos del mundo real que nosotros queremos guardar en la memoria, y las variables son el nombre que nosotros le damos a ese pequeño espacio en la memoria. Déjame enseñarte. Voy a borrar este código, tenemos que seguir retornando 0 y aquí vamos a poner el código. Por ejemplo, voy a crear un texto. Un texto es un tipo de dato y este texto lo pongo entre comillas dobles y escribo el programador pragmático, que por cierto lo tengo aquí, es uno de mis libros favoritos de programación y te enseña las buenas prácticas para ser un buen programador. Por supuesto es un poco más avanzado, así que déjalo para un poco más adelante en tu carrera. Ahora que ya tenemos este tipo de dato, lo que vamos a hacer es guardarlo en una variable. Y voy a crear una variable que se va a llamar libro. Pongo espacio, pongo igual, y así estoy asignando este texto a esta variable. Claro que estamos viendo unas líneas rojas, eso quiere decirnos que hay un error. Y en C siempre tenemos que indicar cuál es el tipo de dato que estamos utilizando. En este caso, este tipo de dato es char. Para eso escribo char. Y char significa carácter. Así que char representa cada uno de estos caracteres. Pero todavía tenemos un error. Y es porque aquí no tenemos solo un carácter, tenemos muchos caracteres. Entonces, para indicar que tenemos muchos caracteres, ponemos después del nombre de la variable corchetes que se abren y se cierran. Y así estamos diciendo que esta variable tiene muchos caracteres. Y muchos caracteres es un texto. Así que podemos finalizar esto con punto y coma y ahora vemos que no tenemos problemas. Por supuesto, esto salta a la siguiente línea. Podría hacerlo más pequeño para que lo veas totalmente y podemos correr este programa. Para eso en la terminal podría escribir hola mundo, pero cambiamos el nombre a programa. Así que voy a escribir programa y ahora sí corremos el código. Y vemos que se ha compilado, no han habido problemas, pero no estamos viendo el resultado. Para esto tenemos que utilizar la función print que utilizamos anteriormente. Abro paréntesis, esto va a imprimir a la pantalla. Y para pasar esta variable dentro de esta función, tengo que escribir primero qué es lo que voy a imprimir. Así que abro comillas dobles, pongo el símbolo de porcentaje, pongo una S y básicamente esto dice que vamos a imprimir el siguiente valor. Así que pongo una coma y paso el siguiente valor, que es libro. Termino la oración con punto y coma y esto debería ser suficiente para imprimir, pero recordemos que no queremos imprimir el símbolo de porcentaje, así que pongo /n. Y yo sé que esto se ve algo confuso, pero la idea es que el libro va a ser reemplazado en esta sección y libro viene desde esta variable. Así que corremos nuestro programa y podemos ver en la pantalla el programador pragmático. Con esto ya has aprendido sobre el tipo de dato texto
y cómo crear variables. Ahora te debes preguntar, ¿para qué me sirve este tipo de variable? ¿Qué nomás puedo guardar en el texto? Como pudiste ver, puedes guardar texto, puedes guardar también un número telefónico, por ejemplo, 406-234 espacio 2342. Y este es un número telefónico. Podría guardarlo en la variable Delf, que es un número telefónico, y en lugar del libro reemplazo aquí, que es el nombre de mi variable, corro mi código y veo el número telefónico. Como ves, los números telefónicos tienen espacios y líneas, así que funcionan bien para este tipo de dato de texto. También podría duplicar esta variable, la arreglo para que se vea bien y voy a cambiar el valor a amarillo. El nombre de la variable va a ser color. Y también puedo duplicar este código para imprimir y en lugar de imprimir Delf voy a imprimir color. Ahora limpio mi consola, corro mi código y veo los dos valores en distintas líneas. Y aquí puedes ver cómo estamos aumentando el tamaño de nuestro código. Eventualmente, en proyectos más complejos tu código va a seguir creciendo. Ahora borremos este código y vamos a ver otro tipo de dato que ya lo vimos anteriormente y son los enteros. Para esto voy a escribir int espacio, voy a llamar a mi variable entero y voy a decir que va a ser igual a 100. Termino con punto y coma y puedo imprimirlo con printf, abro paréntesis, abro comillas dobles, símbolo de porcentaje, s, coma y paso entero. Termino con punto y coma, corro mi código y aquí vemos un problema. Y es porque porcentaje s se utiliza solo para texto, porque s viene de la palabra string en inglés, que es texto. Pero para números podemos utilizar la D. Ahora intentamos correr este código y vemos que no tenemos problemas, excepto por la barra oblicua N, que puede hacer que se vea mucho mejor. Perfecto, ahí se ve mejor. También hay otro tipo de dato, que es el dato decimal. Y para esto utilizamos la palabra float. Le estamos diciendo al programa que nuestra variable va a ser un número flotante o un decimal. A esta variable la vamos a llamar decimal, pongo igual y puedo poner 1 punto cualquier número. Termino con punto y coma, voy a copiar la misma línea de aquí arriba, la pongo aquí, en lugar de entero paso decimal y este es un tipo de dato distinto. En lugar de D tenemos que poner F para evitar problemas. Abro la terminal, corro mi código y vemos los dos números sin problemas. Ahora debes saber que este lenguaje de programación no tiene booleanos. Y booleanos es otro tipo de dato que ves frecuentemente en otros lenguajes de programación, que representan verdadero y falso. Pero aquí, en lugar de booleanos, lo que tenemos es simplemente enteros. Por ejemplo, 0 va a representar falso y 1 va a representar verdadero. Y estos valores son bastante útiles en lenguajes de programación. Ya vas a ver la importancia de estos más adelante, pero aquí debes saber que solo los representamos con el número 0 o con el 1. En caso de que vengas de otro lenguaje de programación y te preguntes dónde están los booleanos. Ahora vamos a ver una estructura de dato, que es algo muy similar a un tipo de dato, con la diferencia de que es una estructura de datos. Es decir, es un dato pero más complejo. Y esto es importante porque en el mundo real tenemos a veces muchos datos que son complejos y tenemos que saber representarlos en el mundo del código. Por ejemplo, una lista de películas, una lista de ingredientes, y eso es lo que vamos a ver en este momento, una lista. Por ejemplo, si queremos ver una lista de números, ponemos int números y después de la variable abrimos corchetes. Esto ya lo vimos anteriormente para caracteres, ya que un texto es una lista de caracteres, pero ahora vamos a crear una lista de números. Y para esto lo que hacemos es abrir llaves y cerrar llaves. Y aquí podemos poner cada uno de los elementos separados por coma. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora queremos imprimir tan solo uno de esos elementos. ¿Y cómo lo hacemos? Para esto ponemos el nombre de la variable, abrimos los corchetes y decidimos qué número queremos imprimir. Esto se llama el índice. Por ejemplo, queremos imprimir el índice 0. Y aquí tienes que darte cuenta que todas las listas empiezan en el índice 0, después el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4. Por ejemplo, aquí tenemos el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Y nota aquí que los índices son diferentes de los valores, porque aquí podemos poner en el índice 0 el número 11. Ahora, si corro este programa, vamos a ver que he logrado imprimir el número 11 porque está en el índice 0. Ahora, si quiero imprimir el número en el índice 2, corro mi programa y vemos que en el índice 2 está el número 3, el valor 3. Así que aquí tienes que tener cuidado de no confundirte, pero ya entiendes muy bien cómo imprimir cada elemento de esta lista de números. Ahora vamos a ver cómo crear listas de texto. Así que borremos este código, vamos a escribir char, que es para caracteres. Voy a escribir animales, aquí indico que va a ser una lista y esto va a ser igual, abro llaves, y aquí puedo escribir perro, separo con una coma, gato, coma y aquí puedo poner tigre.
y termino con punto y coma. Ahora si quiero imprimir uno de estos valores, simplemente pongo print f, abro paréntesis, abro comillas dobles, símbolo de porcentaje, s, barra oblicua n, pongo coma, paso a animales y vemos que VS Code me ayuda con el autocompletado. Presiono Enter. Ahora quiero imprimir solo uno de estos elementos, así que abro corchetes y dentro de los corchetes voy a imprimir el elemento en el índice 0. Termino con punto y coma y ahora corro mi código y tenemos un problema. Y aquí el problema es que esta no es una lista de caracteres, esta es una lista de textos. Entonces para solucionar este problema ponemos una estrella adelante. Y eso es algo muy peculiar de este lenguaje de programación. Ahora borro mi error, intento correr el programa de nuevo y ahora sí no vemos problemas, vemos que tengo perro, que es el elemento en el índice 0. Ahora lo interesante es que yo puedo poner un número directamente aquí en esta lista, por ejemplo 3, y así le estoy diciendo a este lenguaje de programación que solo podemos tener un máximo de 3 elementos en esta lista. Si corremos nuestro código, vamos a ver que no tenemos problemas, pero si cambiamos el número a 2 y corro el código una vez más, ahí nos dice que tenemos un error porque tenemos un elemento de más. Y así te vas dando cuenta que este lenguaje puede ser bastante eficiente. Es mucho más eficiente que otros lenguajes porque tú puedes limitar y decir solo puedo utilizar este máximo espacio en la memoria y con eso la computadora puede hacer cálculos mucho más rápidos, mucho más eficientes en lugar de tratar de adivinar cuántos elementos tiene una lista. Tú simplemente dices este es el máximo y así tú limitas el espacio en la memoria sabiendo exactamente qué es lo que vas a hacer en tu código. Claro que este tema es un poco más avanzado, pero te da una idea de por qué tenemos estas herramientas. Ahora aprendamos sobre constantes. Para eso voy a borrar la variable y aquí voy a escribir const, que es la palabra clave para decir que esta es una constante. Y nuestra constante va a ser pi. Pi es un valor que le acabo de dar y este va a ser igual a 3.14. Termino con punto y coma y aquí voy a reemplazar para imprimir pi. Como vemos es un número, así que pongo d y te debes preguntar ¿para qué sirve esto? Es muy parecido a una variable. La única diferencia es que no es variable, es una constante. Es decir, a diferencia de una variable, este no puede cambiar. Es un número que no podemos alterar durante la vida del programa. Las variables sí las podemos cambiar eventualmente. Y déjame mostrarte esto con un ejemplo. Vamos a correr este código y vemos un par de problemas. Estos problemas son perfectos para asegurarnos de escribir bien este código. Aquí voy a escribir float porque este número es un número float. No es un entero. Y aquí tengo que cambiar la D por la F. Ahora sí, corro el código y corre sin problemas. Ahora lo interesante es que si deseamos cambiar este valor de pi es igual a otro valor como 3.15, punto y coma, corro mi código, vemos que no podemos cambiarlo porque es una constante y esa es la utilidad de las constantes. En cambio, si es que remuevo const y trato de correr este código, vemos que hemos cambiado el valor de 3.14 a 3.15 y no ha habido ningún problema. Ahora si te preguntas por qué estamos viendo tantos ceros aquí, y es porque float te da mucho más espacio para guardar más valores y al imprimir te muestra todos esos espacios. Así que no te preocupes de eso, podría poner algunos números más, corro el código y vemos que float solo nos muestra hasta el tamaño que tiene y los otros números básicamente se pierden. Es decir, poner bastantes números no nos va a dar errores, pero nota que la precisión de float solo llega hasta este punto y todos los valores que pongas después se pierden. De igual manera, eso es algo un poco más avanzado, pero con esto ya entiendes las constantes. Ahora para estas partes iniciales, quería explicarte todo esto a detalle, pero ahora vamos a acelerar un poco más nuestro aprendizaje. Vamos a ver simplemente ejemplos y te voy a ir enseñando parte por parte para que tú los puedas correr en tu computador y así vayas aprendiendo por tu cuenta. Ahora vamos a aprender sobre los operadores. ¿Y qué son los operadores? Simplemente son símbolos que nos permiten realizar operaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver operaciones matemáticas. Aquí vamos a imprimir distintos valores y puedes ver que cada uno de estos valores van a ser dígitos y voy a hacer la operación directamente aquí. Lo podría hacer en una variable, pero puedes ver que aquí sumo un número más otro y aquí como comentario estoy poniendo el resultado. Así que estamos utilizando casi todo lo que has aprendido. Básicamente 1 más 1, vamos a imprimir el resultado. 1 menos 1, vamos a imprimir el resultado. 10 por 2, vamos a imprimirlo también. Y 10 dividido para 2. Y aquí puedes ver cada uno de estos operadores. Estos vienen con el lenguaje de programación. Así que corremos este código y podemos ver exactamente los resultados. 2, 0, 20 y 5. Estos se llaman operadores aritméticos. Ahora tenemos este otro ejemplo y estos son los operadores comparativos, en donde vamos a comparar dos valores distintos. Por ejemplo, aquí comparamos si es que 4 es igual a 4 con este símbolo de doble igual. Podemos comparar si es que 4 es igual al texto 4 con el símbolo de doble igual,
podemos comparar si es que 4 es diferente de 5 con este símbolo de exclamación y un igual. Podemos ver si es que 4 es menor a 5 o si es que 4 es mayor o igual a 5. Y ya puedes ver que con estos estamos comparando un valor con otro. Aquí puedes ver las respuestas. Vamos a obtener una respuesta que va a ser un 0 o un 1, que básicamente son números booleanos. 1 representa verdadero, 0 representa falso. Por ejemplo, aquí 4 igual a 4 es verdadero. Aquí 4 igual al texto 4 es falso porque son diferentes tipos de datos. Aquí 4 diferente a 5 es verdadero, por eso tenemos 1. 4 sí es menor que 5, así que tenemos verdadero 1. Y 4 es mayor o igual a 5. En este caso es falso porque 4 no es mayor o igual a 5. Podemos correr este código y vemos exactamente los resultados que tenemos en los comentarios. Y con eso has aprendido operadores comparativos. Ahora en este ejemplo tenemos los operadores lógicos. Y estos son más difíciles de entender porque para esto necesitas clases de lógica. En las clases de lógica te enseñan cómo funciona esta lógica, pero básicamente se trata de la lógica de cómo se relaciona un valor con otro. Por ejemplo, aquí estamos comparando un valor verdadero con uno verdadero con uno falso con uno verdadero y uno falso con uno falso. Y este se llama el operador y. En el mundo de la lógica, cuando tienes un valor positivo y otro valor positivo, estos son positivos. Cuando tienes un valor negativo y un valor positivo, estos son negativos, porque el negativo gana. Y cuando tienes un valor negativo y otro negativo, es negativo. Por eso puedes ver que los resultados es aquí 1, 0, 0 y 0. Pero también tienes el operador o, que se comporta de manera distinta. Cuando tienes un valor verdadero u otro valor verdadero, el resultado es verdadero. Cuando tienes un valor positivo o un valor negativo, esto es en total positivo. Y cuando tienes un valor negativo o un valor negativo, vas a tener negativo. Y aquí podemos ver exactamente esos resultados con este operador. Esto te debes preguntar, ¿para qué sirve esto? Si has tomado clases de lógica, vas a saber para qué sirve esto. Pero si no lo sabes, es básicamente para comparar diferentes situaciones y así tomar decisiones. Por ejemplo, si yo soy un usuario y yo también soy administrador, entonces me puedo dejar entrar al sistema. Pero si yo soy usuario o soy administrador, solo puedo ver una parte del sistema. Y así te puedes dar cuenta que estos operadores lógicos te ayudan a tomar decisiones para ver quién puede entrar a un sistema basado en sus permisos. Y ese solo es un ejemplo, existen muchísimos ejemplos y vamos a ver algunos más adelante. Si corremos este código, obtenemos exactamente los valores que estábamos esperando. Y aquí debes ver los valores 1 y 0, que debes haber escuchado que en la programación todos son ceros y unos, y este es un ejemplo exacto de cómo funcionan estos ceros y unos. Esto es porque en la computación todo funciona con el sistema binario. Está prendido, es 1, está apagado, es 0. Pero ese también es un tema de más bajo nivel. Ahora vamos a aprender sobre condicionales, que es otro concepto bastante importante en la programación. Aquí, por ejemplo, tenemos en nuestro programa esta variable que se llama autorizado, que es igual a 1, es decir, es verdadero. Y aquí puedes utilizar estos condicionales utilizando la palabra if, entre paréntesis revisas una condición y corres el código si es que esta condición es verdadera. Si es que esta condición no es verdadera, utilizas la palabra else y corres otro código para esa condición cuando es falsa. Entonces vamos a correr este código y no el otro código. Pero si cambio este valor a 0, que representa falso, este condicional va a revisar si es que autorizado, si es que este valor es falso, y entonces imprime la condición para esta situación. Así que corramos este código. Voy a escribir 1 y podemos ver que hemos imprimido puede ingresar, porque sí está autorizado. Ahora si es que cambiamos esto a 0, y volvemos a correr nuestro programa, podemos ver que dice no puede ingresar. Y así podemos utilizar los condicionales para tomar diferentes decisiones en el flujo de nuestro código. Ahora también existen condicionales más complejos como el que ves aquí. El que vimos anteriormente se llamaba un condicional if-else, pero este condicional es un if-else más complejo, en el que podemos comparar muchas opciones. Por ejemplo, aquí estamos revisando la primera condición. Si es que la primera condición es verdadera, corremos este código. Si es que no es verdadera, vamos a la siguiente condición. Y para eso utilizamos las palabras claves else if. Revisamos esta condición y si es que cumple esta condición, corremos el código. Y para todos los otros casos en que no se ha cumplido la condición 1, la condición 2, vamos a correr este otro caso. Por supuesto, aquí te puedes imaginar que podemos poner muchas condiciones más en las que revisamos diferentes situaciones, como lo que ves aquí. Pero empecemos con algo simple. Entendamos este programa. Aquí creamos una variable que es un entero que tiene el valor de 100. Aquí estamos revisando si es que entero es 99, vamos a imprimir es 99. Si es que no es 99, vamos a la siguiente condición. Si es que entero es igual a 100, vamos a imprimir es 100. Si es que no se cumple esa condición,
Vamos a la siguiente e imprimimos no es 99 ni 100. Así que probemos cada una de estas condiciones. Corro mi código y en este momento imprimimos es 100 porque realmente el entero es igual a 100. Y ves que estamos utilizando estos operadores comparativos que ya aprendimos previamente. Por supuesto podemos incluir barra oblicua n para que se vea mejor. Ahora vamos a cambiar este valor a 99. Corro mi código y dice es 99. Y ahora si pongo otro valor como 123, corro mi código y nos dice no es 99 ni 100. Y así hemos aprendido los condicionales, que es un poco más complejo, pero bastante útil para tomar decisiones en un programa. Ahora déjame enseñarte otro tipo de condicional, que es el condicional switch. Aquí puedes ver esta palabra switch y básicamente este condicional es muy similar al condicional else if, con la diferencia de que este hace comparaciones directamente y te permite escribir el código de una manera más simple cuando estás revisando diferentes situaciones. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un tipo de dato char que es tan solo un carácter, que es la letra A. Y debes notar que estoy utilizando comillas simples y no comillas dobles. Esto es porque este tipo de dato, que es solo un carácter, utiliza comillas simples, no comillas dobles como nuestra cadena de caracteres o textos. Así que ten cuidado con esa parte. Y lo que hacemos aquí es utilizar el switch para revisar la variable color. Nota, aquí he dejado un comentario que dice switch solo acepta int para enteros y char, que es el valor de aquí. Y lo que hacemos en este condicional es escribir la palabra case y revisar cada uno de los casos y compararlos. Muy similar a utilizar else if, pero aquí estamos revisando la letra B si es que es igual a la letra A. En este caso imprimimos éxito. De igual manera revisamos en el siguiente caso si es que esta letra A es igual al color. En este caso vamos a imprimir advertencia y tenemos la palabra default que captura a todas las situaciones que no se cumplan en el primer caso ni en el segundo. Por supuesto puedes poner muchos más casos aquí y debes notar esta palabra break. Y lo que hace esta palabra break es simplemente evitar que esto funcione como cascada, porque si remuevo la palabra break, todas las condiciones se van a correr una tras otra. Pero la palabra break nos permite detener la comparación una vez que encontramos lo que estamos buscando. Así que en este caso puedes ver que color es igual a A, por lo que deberíamos imprimir advertencia. Así que voy a correr este código y vemos advertencia. Por supuesto, si cambiamos color a B, corremos el código, obtenemos éxito y si ponemos otro carácter como B minúscula, corremos y obtenemos error. Y con esto ya has aprendido cómo funciona el condicional switch. Ahora vamos a aprender otro concepto bastante importante de la programación en este lenguaje C y son los bucles. Los bucles te permiten correr bastante código por muchas veces, así que veamos cómo funciona. Por ejemplo, aquí tengo esta lista de animales, perro, gato, tigre. Y aquí tenemos este código que se ve algo complejo. Este es un bucle y en el bucle utilizamos la palabra for. Abrimos paréntesis, aquí vamos a crear una variable que se llama i y esta va a ser igual a 0. Terminamos esa oración con punto y coma y después ponemos una condición. Y nuestra condición es que i sea menor que 3. Terminamos la oración con punto y coma y utilizamos este operador, que es el operador más que suma el número 1 en cada iteración. Yo sé, todo esto suena bastante complejo, pero analicemos qué es lo que hace. Lo que hace este bucle es correr este código que está dentro del bucle siempre que se cumpla esta condición. Y en cada iteración, es decir, cada vez que corramos el código, i va a sumar 1 con este código. Entonces, básicamente, primero vamos a imprimir animales cuando i vale 0 y corre ese primer código. Después se suma 1 a i. Y ahora i va a ser igual a 1. Entonces corre este código una vez más. Ahora se suma i el valor de 1 y ahora i va a ser igual a 2. Entonces corre el código una vez más. Ahora se suma i el valor de 1 y ahora i va a ser igual a 3. Y llegamos en ese punto en que i ya no es menor que 3 porque i es igual a 3. Entonces deja de correr el código aquí y termina el programa. Y con eso hemos corrido bastantes veces este código que está dentro de este bucle. Y ahora lo interesante de esto es que tú pudiste ver cómo cambiamos i desde el valor 0 a 1 a 2 y así vamos recorriendo cada uno de estos elementos en la lista 0, 1, 2 y vamos imprimiendo cada uno de los valores en la lista. Así que al correr este código vamos a ver perro, gato, tigre. Y esto es genial porque con una simple línea logramos ir por cada uno de los elementos. E imagínate, si tú quieres ir por una lista en la que tienes miles de elementos, puedes utilizar este bucle y vamos a ir imprimiendo cada uno de los elementos. Y lo genial es que no solo sirve para imprimir. Obviamente imprimir es un ejemplo simple, pero lo que tú puedes hacer es correr cualquier código dentro de este bucle.
Por ejemplo, si quieres modificar cada uno de estos elementos, puedes modificar una lista inmensa de elementos con un bucle. Y lo haces solo con 3 líneas de código. Veamos otro ejemplo de cómo lo puedes utilizar en el mundo real. En lugar de animales, cambiemos esto a un valor entero, borramos la estrella y lo vamos a llamar números. Y aquí vamos a tener 1, 10, 15. Ahora lo que voy a hacer es ir por cada uno de estos números y voy a añadir el número 1. Con este operador, o de hecho podemos utilizar el número 2. Ahora lo que vamos a hacer es ir por cada uno de estos elementos en el bucle y vamos a imprimir el número del bucle más 2. De hecho, pongamos más valores aquí, por ejemplo 30, 40, 43, y así puedes poner muchos más datos en el bucle. Por supuesto, cambiemos la S por D aquí. Ahora sí corremos este código y podemos ver 3, 12, 17, y no llegamos hasta el final porque solo procesamos hasta el número 3. Así que podemos cambiar el número 3 a 6, corremos el código y ahora sí podemos ver que hemos realizado las operaciones para cada uno de estos elementos en esta lista de números utilizando un bucle. Y así puedes ver cómo hemos procesado cada uno de estos elementos de manera súper rápida creando un programa. Ahora tenemos otro ejemplo y aquí vamos a aprender sobre el bucle while. While es otro tipo de bucle. Puedes ver que utilizamos la palabra while aquí y aquí realizamos una comparación. Este funciona de manera muy similar al otro bucle, con la diferencia de que solo corremos el código dentro del bucle cuando esta comparación es verdadera. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que se llama entero y vale 100. Tenemos una variable emergencia que vale 911 y siempre y cuando entero sea menor o igual que emergencia, vamos a correr el código. Y ten cuidado aquí porque esto podría correr para siempre y realmente podría congelar tu computador. Así que siempre tenemos que poner una condición para asegurarnos que en algún momento esta condición cambie. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos añadiendo 1 al número entero. Así cada vez que corramos este código, en la primera iteración el valor va a ser 100, al final va a ser 101, después corremos el código de nuevo y va a ser 102, después 103, 104, hasta que llegue a ser 911 y después de ese momento ya no se va a cumplir esta función y ahí va a parar nuestro programa. Pero siempre tenemos que tener código que se asegure de parar esta función. Así que corramos este código y vemos que este bucle while ha imprimido cada uno de estos valores hasta llegar a 911. Y puedes ver que podríamos seguir infinitamente si es que pones valores más altos o si es que no pones esta condición. Así que simplemente ten cuidado aquí. Si es que tu programa se congela, recuerda utilizar control C para pararlo. Ahora vamos a aprender otro concepto bastante importante que son las funciones. Por ejemplo, ya conoces una función que viene con el lenguaje de programación que es print para imprimir. ¿Cómo sabes que esta es una función? Porque VS Code nos muestra color amarillo y nos muestra entre paréntesis que podemos pasar diferentes valores a la función. Pero ahora nosotros podemos crear nuestra propia función y eso es lo que estamos haciendo aquí. Primero déjame enseñarte esto. Utilizamos la palabra void que indica que esta función no va a retornar nada. Esto es diferente en nuestro programa cuando utilizamos int porque estamos retornando 0. Entonces damos un nombre a nuestra función. Esta se va a llamar sumar y aquí podemos poner separados por comas 0 o varios elementos. A estos elementos se los llama parámetros o argumentos. Y aquí tenemos el primer argumento, que es un número entero que lo vamos a llamar primero. Y el segundo va a ser un número entero que se va a llamar segundo. Y aquí lo único que hacemos es imprimir el valor primero más el valor segundo, que puede ser cualquier número que pasemos. Ahora en nuestro programa lo que estamos haciendo es llamar a esta función, pasamos un segundo parámetro que va a ser 2, y esto debería darnos como resultado 4, porque 2 más 2 es 4. Ahora podemos volver a utilizar esa función las veces que queramos y aquí estamos pasando otros valores. Tenemos 3 y tenemos 4, que en total debería dar 7. Si corremos este código, podemos ver 4 y 7, así que funciona perfectamente. En este momento ya debes estar pensando cómo se empiezan a combinar todas estas piezas juntas. Por ejemplo, puedes tener un bucle que llame a una función y dentro de la función puedes tener un condicional. Claro, la idea no es hacer al código más complicado, sino que hay ciertos programas que nosotros tal vez queremos hacer y esos programas van a ser bastante complejos. Entonces podemos utilizar todo este conocimiento para crear programas bastante especiales que te van a permitir hacer lo que tú quieras. Ahora veamos otro ejemplo de otra función. Esta es una función que sí tiene retorno, así que no utilizamos la palabra void. En lugar de eso utilizamos int porque va a retornar un valor. Nota que aquí esta función no está imprimiendo el valor,
está simplemente retornándolo. Y lo que podemos hacer nosotros es, en nuestro programa, vamos a crear una variable que se llame resultado, que va a ser de tipo int, y le vamos a asignar el resultado de una multiplicación, que es lo que retorna de esta función. Y así podemos imprimir el resultado. Y aquí te das cuenta que hay funciones que retornan valores y hay otras funciones que no retornan valores. Por ejemplo, las que retornan valores pueden ser útiles para obtener un valor y después tú puedes decidir qué hacer con el valor. Y las que no retornan valores pueden ser útiles para hacer ciertos cambios o imprimir directamente a la pantalla y de esta manera no retornan nada. Recuerda que estas al final del día son simplemente herramientas. Con esto estamos multiplicando 3 por 2 e imprimimos el resultado, corremos el código y vemos como resultado 6. Ahora hemos llegado al momento que estabas esperando. Vamos a ver una función del mundo real. Esta es una función bastante compleja, no la voy a explicar a detalle porque es un algoritmo al final del día y tiene muchos pasos que pueden ser algo complejos para entender, pero te voy a decir más o menos lo que hace. Esta función es una función quicksort, que es un algoritmo muy común en programación y lo que hace es exactamente lo que dice la palabra en inglés, quicksort, es decir, un ordenamiento rápido. Y lo que recibe es una lista y recibe un valor n. Lo que hace esta función quicksort, que le vamos a pasar una lista de números y con todo este código simplemente va por la lista y empieza a reordenar los elementos realizando un ordenamiento de toda nuestra lista. Es decir, todos los valores que pueden estar desordenados va realmente a ordenar esta lista. Así que aquí podemos ver en nuestro programa, en la función main, que tenemos una lista de números. Voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver. Tenemos estos números 23, 45, 16, 37 hasta el final. Y aquí realizamos una operación para encontrar cuál es el valor de n, que es básicamente el número de elementos en la lista, y corremos la función quicksort. Finalmente utilizamos un bucle para imprimir cada uno de los elementos resultados que han sido modificados en la lista números. Y nota aquí que este es un bucle que ya lo conoces, como ya lo conoces, entre llaves, pero hay una forma más rápida de escribirlo, que es lo que ves aquí. Y así ponemos todo el bucle en una sola línea porque es bastante pequeño. Ahora sí puedes tomarte el tiempo, pero no es algo muy fácil de entender porque no solo requiere que tú sepas las partes del lenguaje C. Aquí está todo lo que has aprendido hasta ahora, pero requiere otra parte que es la parte lógica, del pensamiento lógico de cómo estamos ordenando esa lista. Y ese es un tema un poco más avanzado fuera de este curso. Claro que si quieres aprender más sobre algoritmos de ordenamiento, puedes revisar libros como este, que es de introducción a los algoritmos, en donde te explican muchísimos algoritmos muy comunes en la industria y cómo funcionan detrás de escena. Al final del día, un algoritmo es como resolver un cubo Rubik, en donde tú sigues ciertos pasos y tienes que entender cómo funcionan esos pasos para resolverlo. Pero como te digo, eso está un poco fuera de este curso, pero ya sabes cómo buscarlo. Ahora sí, corramos este código, corro el programa y podemos ver que nuestra lista está totalmente ordenada. Tenemos 3, 16, 22, 23, 37, 45 y 99, que son los elementos de la lista inicial, pero ordenados gracias a ese algoritmo. Ahora vamos a ver otro concepto que son las clases. Las clases te permiten mapear elementos del mundo real en código, es decir, transformar todo lo que existe en objetos. Así que veamos un poco de este ejemplo. Aquí primero creamos una definición de este elemento que se llama struct, que es un elemento que nos permite crear una estructura. Aquí le he dado un nombre que es el nombre lenguaje, que va a representar un lenguaje de programación. Y dentro de este lenguaje indico cuáles son las propiedades que va a tener este lenguaje. Por ejemplo, va a tener un nombre que va a ser un tipo texto, que indico con char y una estrella, y va a tener la propiedad año, que va a ser del tipo entero, número entero. Así que acabas de aprender lo que es un struct, que nos permite crear una estructura. Has aprendido lo que son propiedades, que son parte de esta estructura, porque un lenguaje va a tener un nombre y un lenguaje va a tener un año. Y adicionalmente voy a crear una función en la que simplemente voy a imprimir ese fue creado en D. Y así puedo pasar los valores lenguaje.nombre y lenguaje.año. Aquí puedes ver que el lenguaje es uno de los argumentos de esta función. Y lo que paso a esta función es del tipo lenguaje. Ahora, por supuesto, tenemos que crear nuestros lenguajes. Aquí, por ejemplo, creo el lenguaje HTML, le asigno el nombre, el texto HTML, le asigno el año 1993. Creo otro lenguaje que es CSS, le asigno el nombre CSS
y le asigno el año 1996. Ahora llamo a estas funciones pasando cada uno de estos lenguajes que he creado, y esto debería ser lo que espero que imprima mi programa. Así que corro el código y podemos ver exactamente HTML fue creado en 1993 y CSS fue creado en 1996. Con esto te das cuenta que hemos logrado crear nuestras propias estructuras, y esto es realmente una estructura de datos que nos permite mapear objetos del mundo real a código. Y esto lo puedes hacer tú mismo. Puedes crear, por ejemplo, una de estas estructuras para ti como persona y puedes asignarles diferentes propiedades. Y eso es más o menos lo que tiene el algoritmo de YouTube en su memoria de código. Tiene una representación tuya dentro del código. Por eso sabe qué videos te gustan, cuáles son de mayor interés, y así es como funciona el código detrás de escena. Finalmente vamos a aprender sobre módulos. Y los módulos nos permiten organizar nuestro código en diferentes archivos para que sea mucho más fácil organizarlos. Y así no tengamos un archivo que tenga demasiadas líneas de código. Así que veamos cómo funciona. Aquí tengo este programa que, como ves, llama a esta función que se llama restar y pasa 2 números. Ahora, ¿de dónde viene la función restar? Aquí estamos incluyendo la función restar que está en el archivo restar.c, y así podemos obtener un resultado e imprimirlo. Ahora puedes ver en mis archivos que tengo este archivo que se llama restar.c, y si vemos el contenido de este archivo, puedes ver que es una función que recibe 2 argumentos y simplemente resta el primero menos el segundo y retorna el resultado. Así que nuestro programa simplemente utiliza esta función e imprime el resultado. Corramos este código y podemos ver como resultado 8. 10 menos 2 es 8. Y eso estaba en otro archivo. Así que aquí tienes una idea de cómo se crean las bibliotecas de código. Son simplemente diferentes archivos que realizan diferentes funciones. Tú puedes importar otras bibliotecas que sean conocidas, como por ejemplo esta que importamos, que viene con el lenguaje C, que se llama studio.h, y gracias a esta podemos tener acceso a diferentes funciones, como por ejemplo printf. Y con esto has aprendido muchísimo. Básicamente has aprendido todas las piezas fundamentales del lenguaje C. Aprendiste a instalar el compilador, aprendiste a escribir tu hola mundo, aprendiste sobre tipos de datos y estructuras de datos, aprendiste sobre condicionales, también aprendiste sobre operadores, aprendiste funciones, aprendiste a crear bucles, has aprendido sobre la programación orientada a los objetos, creando objetos del mundo real en código, y finalmente cómo trabajar con módulos para importar y exportar paquetes. Y este es solo el comienzo. Hay muchísimo más que aprender en el mundo de C, y eventualmente si trabajas en este campo vas a estar creando bastantes programas y herramientas que el mundo necesita, y vas a poder trabajar en áreas como la robótica, como inteligencia artificial, videojuegos. Revisa más sobre las oportunidades en este campo. Espero que hayas aprendido muchísimo con este curso. Si te quedaste hasta el final del video es porque realmente te interesa esto, así que considera tomar tu educación en serio. Te invito a estudiar conmigo en academia-x.com, en donde te enseño todo lo que he aprendido en 10 años de carrera para que puedas crear aplicaciones de alto nivel y aspirar a trabajar en compañías bastante grandes, y te dan la oportunidad de tener una carrera increíble. Yo me siento realmente feliz de todo lo que he aprendido en mi carrera, todos los proyectos que he hecho, y no me arrepiento para nada de aprender a programar. Así que si te gustó este video, suscríbete al canal y te dejo con este otro video que te puede interesar bastante.